¿Cuántas veces te has despertado sintiéndote más cansado que la noche anterior, con la mente nublada y sin ganas de enfrentar el día? Esa niebla que no te deja pensar con claridad, esa pereza que te roba el propósito, no son simples hábitos, son barreras espirituales. Pero hoy, Dios quiere sacudirte desde adentro. No estás destinado a vivir atado a la rutina del desánimo. Hay una forma distinta de comenzar tus días, una rutina que no solo despierta tu cuerpo, sino también tu alma. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu mañana y tu destino. Hay un momento del día que define todo lo que viene después, y no es a las 9 de la mañana, ni al mediodía, ni cuando suena el último timbre del trabajo. Es ese instante, entre dormido y despierto, cuando tu alma aún no ha decidido si va a pelear por sus sueños o si va a quedarse acostada junto a su cansancio. Ese momento es sagrado. Es una batalla invisible que muchos pierden sin darse cuenta, porque se han acostumbrado a vivir su despertar como un acto mecánico, como una rutina sin alma. Pero hoy quiero decirte algo que puede romper ese ciclo. No naciste para levantarte por obligación. Naciste para despertarte con propósito. ¿Cuántas veces abriste los ojos y tu primer pensamiento fue: ya otra vez? Ese suspiro ahogado de resignación, ese fastidio silencioso que se esconde entre las cobijas. Lo entiendo. Lo he vivido. Durante años, esa era mi forma de comenzar el día. Y aunque físicamente me levantaba, emocional y espiritualmente seguía postrado. Caminaba como un cuerpo sin dirección, haciendo lo que tenía que hacer, pero sin saber por qué. Hasta que un día comprendí que la pereza no siempre se ve como estar en la cama todo el día. A veces es más sutil. Es empezar el día sin intención. Es dejar que el reloj mande en lugar del propósito. Y esa clase de pereza es aún más peligrosa, porque se disfraza de normalidad. Despertar no debería ser un accidente ni una obligación. Despertar es una decisión que se toma desde lo profundo del alma. Y no hablo de saltar de la cama con una sonrisa forzada, como si nada doliera. Hablo de tomar una postura interna, una determinación silenciosa que dice: hoy no camino por inercia, camino con intención. Porque cuando decides levantarte con propósito, algo se alinea en el cielo y en la tierra. Es como si todo comenzara a responder a esa energía que tú mismo estás generando. Una vez escuché esta frase en mi interior: cada día que no despiertas con intención, estás entregando tu destino a la deriva. Fue como un golpe suave, pero directo al corazón. Porque por mucho tiempo, creí que el propósito era algo grande, lejano, inalcanzable. Pero luego entendí que el propósito empieza en lo más pequeño. En cómo te despiertas, en si decides agradecer o quejarte, en si al primer bostezo eliges la fe o el hastío. Porque si no le das intención a tu despertar, el resto del día se convierte en un eco de ese vacío. Y te aseguro algo, el enemigo no necesita destruir tu vida entera para robar tu paz. Solo necesita hacerte indiferente al milagro de estar vivo. Porque una persona que se levanta sin conciencia del regalo que es la vida, es fácil de manipular, fácil de desviar, fácil de hacer caer en rutinas sin alma. No se necesita una tragedia para apagar el espíritu. Basta con una mañana sin intención. Recuerdo una etapa en la que cada mañana era una lucha, no contra el despertador, sino contra mí mismo. Había días en los que el cuerpo se movía, pero la mente se quedaba atrapada en dudas, en listas de pendientes, en lo que no había logrado. Me levantaba, pero no despertaba. Me movía, pero no vivía. Y ese estado de desconexión no es solo emocional, es espiritual, porque cuando no estás presente en tu despertar, estás ausente de tu propósito. Una mañana, después de semanas sintiéndome así, decidí hacer algo distinto. No algo grande ni dramático. Solo me quedé en la cama 30 segundos más, pero esta vez con conciencia. Cerré los ojos, respiré profundo
y dije, gracias Dios. Gracias porque hoy tengo otra oportunidad. No sentí un rayo de luz celestial ni una voz estruendosa del cielo, pero sentí algo cambiar en mi interior. Fue como si una chispa se encendiera, y esa chispa fue suficiente para comenzar a caminar con intención, porque a veces solo necesitas un instante de claridad para encender un día entero. El problema es que muchos esperan tener energía para tener intención, y no funciona así. La intención es lo que produce la energía. La intención es esa orden espiritual que le das a tu alma para que despierte, aun cuando el cuerpo quiere seguir dormido. Es mirar la vida a la cara, aun cuando no tienes todas las respuestas. Es decidir que, aunque ayer fue difícil, hoy sigue siendo una nueva posibilidad, porque cada mañana es un pequeño génesis, y tú decides si será caótico o creativo. Piensa en esto. El amanecer no pide permiso para brillar, simplemente lo hace. Y no porque el mundo esté listo, sino porque es su naturaleza. De la misma forma, tú no tienes que sentirte listo para comenzar con intención. Solo tienes que decidirlo, porque no importa si tu cama está más cómoda que tu realidad. Lo que define tu destino no es cómo te sientes al despertar, sino qué decides hacer con ese primer minuto. Una vez leí que David, antes de ser rey, era pastor. Y no cualquiera, uno que cantaba al amanecer, aún rodeado de peligros. Él entendía que el secreto del liderazgo espiritual no comenzaba en el trono, sino en cómo se despertaba, en cómo empezaba su día en los campos. Porque el que aprende a liderar sus mañanas, está preparándose para liderar su destino. Y eso me marcó, porque si no puedes gobernar tus pensamientos en los primeros minutos del día, esos pensamientos te gobernarán a ti durante el resto. He aprendido que la pereza no es solo una falta de movimiento, es una falta de dirección. Y muchas veces, la niebla mental no es falta de café, sino falta de propósito. Porque puedes tener toda la energía física del mundo, pero si no sabes hacia dónde ir, igual vas a sentirte agotado. El propósito no se encuentra a mediodía. Se elige en la primera decisión de la mañana. Y si esa decisión es poderosa, todo el día se alinea con ella. Déjame invitarte a un pequeño acto de revolución espiritual. Mañana, antes de salir corriendo, quédate un momento contigo mismo. Pregúntate, ¿para qué me estoy levantando hoy? No qué tengo que hacer, sino ¿para qué lo hago? Esa diferencia cambia todo, porque cuando le das sentido a tu acción, esa acción deja de ser una obligación y se convierte en un acto de fe. Levantarte se transforma en una declaración. Estoy aquí, estoy despierto y estoy listo para caminar con propósito. Imagina que cada vez que te levantas con intención, estás tocando una campana en el cielo, una que dice, estoy listo para lo que Dios quiera hacer hoy. Esa señal abre puertas que el letargo jamás te mostrará, porque mientras otros están reaccionando al día, tú estás liderándolo desde el primer segundo. No estás esperando a que el mundo te dé una razón para moverte. Tú estás creando esa razón con tu despertar. Hay algo hermoso que ocurre cuando tu alma despierta antes que el cuerpo. Es como si todo lo que estaba estancado comenzara a fluir. Y no es magia, es propósito en movimiento. Es Dios respondiendo a tu intención con dirección. Porque Él no responde a la queja, responde al compromiso. Y ese compromiso comienza cuando eliges despertar con el corazón, no solo con los ojos. Quiero que te imagines algo. Eres un guerrero dormido en su tienda. Afuera, el campo de batalla espera. No es una guerra violenta, es una guerra invisible, contra la distracción, contra la mediocridad, contra el vacío. Ahora imagina que ese guerrero abre los ojos, pero no se levanta aún. Toma un momento para recordar por qué pelea. Y cuando finalmente se pone de pie, no lo hace como alguien más que cumple una rutina. Lo hace como quien sabe que cada paso tiene peso. Ese eres tú cada mañana.
un guerrero espiritual que no se levanta por obligación, sino por causa. Y cuando entiendes esto, ya no quieres dormir 5 minutos más. Quieres vivir 5 minutos mejor, porque el problema nunca fue el sueño, fue la falta de propósito. Pero cuando ese propósito se enciende, hasta el cansancio se convierte en combustible, porque ahora ya no estás huyendo del día, estás entrando en él con la frente en alto. Así que mañana, cuando suene tu alarma, no pelees contra ella. Escúchala como un llamado, no como una orden, sino como una invitación. A vivir con intención, a levantarte no porque tienes que hacerlo, sino porque has decidido que tu día merece una mejor versión de ti. Y cuando esa decisión se vuelve hábito, todo en tu vida comienza a moverse con un ritmo nuevo, uno que no nace del esfuerzo, sino del propósito, uno que no depende de las circunstancias, sino de la fe. Porque el que se levanta con intención no solo cambia su mañana, cambia su historia. Despiertas, no hay aplausos, no hay música de fondo, solo silencio y un nuevo día frente a ti. Tal vez tu primer pensamiento es un suspiro, un otra vez lo mismo. Tal vez tu mente corre de inmediato hacia lo que falta, lo que duele, lo que pesa. Y sin darte cuenta, comenzaste la jornada con los ojos abiertos, pero con el alma cerrada. Pero quiero que te detengas aquí, porque lo que acabas de vivir, ese simple acto de abrir los ojos, es un milagro disfrazado de rutina. ¿Te has dado cuenta de lo extraordinario que es despertar? No hablo de ponerte de pie o salir de la cama. Hablo del hecho de seguir aquí, de tener otra oportunidad, de haber sido elegido para vivir un día más cuando millones no lo lograron. Y no lo digo para infundirte culpa, sino conciencia. Porque mientras tú estás leyendo esto, hay corazones que dejaron de latir, sueños que no se cumplirán, vidas que cerraron su ciclo. Pero la tuya no. La tuya continúa. ¿Por qué? No lo sabes con certeza. Nadie lo sabe. Pero hay algo claro. Si estás aquí, es por una razón. No es casualidad. No es azar. Es propósito. Despertar no es simplemente un proceso biológico. Es un acto de gracia, un recordatorio silencioso de que Dios aún no ha terminado contigo. Y si Él te permitió abrir los ojos, es porque todavía hay algo que necesitas ver. Algo que debes hacer. Algo que solo tú puedes manifestar en esta tierra. Pero el problema es que nos hemos acostumbrado. A veces creemos que abrir los ojos es automático, que respirar es lo normal, que seguir aquí no es especial, hasta que algo lo rompe, hasta que una pérdida cercana nos sacude y nos recuerda lo frágil que es todo. Es entonces cuando comprendemos que no tenemos garantizado el próximo amanecer, que cada despertar es un regalo, no una garantía, y lo que se recibe como regalo debe recibirse con gratitud. Hay una historia que siempre me confronta. Hace unos años, conocí a un hombre que sobrevivió a un accidente devastador. Su cuerpo quedó dañado, sus días llenos de terapias y dolores. Pero cada vez que despertaba, lo primero que decía era: gracias Dios, aún puedo ver la luz. No decía eso porque todo estuviera bien. Lo decía porque aún podía ver, aún podía agradecer, aún estaba vivo. Y eso era suficiente para empezar su día desde la fe, no desde la frustración. Ese hombre me enseñó algo sin saberlo. La gratitud no nace de la comodidad, sino de la conciencia. No necesitas tener todo en orden para agradecer. Solo necesitas darte cuenta de que el hecho de estar aquí ya es una victoria. Cada mañana, Dios nos da el mismo mensaje, pero lo escuchan solo aquellos que tienen el corazón despierto. Y ese mensaje dice: te di un día más, porque aún hay cosas que quiero hacer contigo. ¿Lo escuchas? ¿O estás tan enfocado en tus pendientes que pasas por alto lo sagrado del momento? Piénsalo. ¿Cómo cambia tu energía si antes de pensar en lo que te falta, eliges agradecer por lo que tienes? ¿Cómo se transforma tu mentalidad
Si decides que lo primero que harás cada mañana será reconocer que estás vivo por un propósito, no por azar, y no se trata de una gratitud automática, de esas frases que se dicen sin sentir. Se trata de una gratitud que nace desde lo profundo, que toca el alma, que cambia tu perspectiva. Porque cuando entiendes el valor de despertar, todo lo demás toma otro tono. Lo que antes era carga se vuelve oportunidad. Lo que antes era rutina se transforma en ritual sagrado. Porque el milagro no está en lo que tienes, sino en que sigues teniendo la oportunidad de hacerlo diferente. Me acuerdo de una etapa en mi vida en la que despertaba con una nube encima. No había luz en mis pensamientos, solo una sensación de peso. Y lo peor es que esa niebla se volvía más densa a medida que avanzaba el día. No importaba cuánto café tomara ni cuántos pendientes resolviera. Era como si algo estuviera desconectado. Hasta que un día decidí cambiar una sola cosa. Lo primero que hacía al despertar. No era una oración larga ni una declaración sofisticada. Solo decía, gracias. Sin más. Y luego me quedaba en silencio. No para pedir, sino para sentir. Para darme cuenta de que ese momento, ese respiro, ese instante, era mío, era vida, era un nuevo inicio. Y aunque todo a mi alrededor seguía igual, algo dentro de mí cambió. Porque no puedes empezar el día desde la queja y esperar que la luz te guíe. Desde entonces entendí algo. No hay niebla mental que resista la gratitud sincera. No hay pereza que no tiemble ante el poder de un corazón que reconoce el milagro de estar vivo. Porque cuando agradeces, no solo estás diciendo gracias. Estás diciendo, estoy despierto. Estoy aquí. Estoy dispuesto. Imagina que cada día es como una hoja en blanco entregada por Dios. Él te la pone en las manos y te dice, escribe algo eterno con este día. Pero si te despiertas distraído, insatisfecho, frustrado, esa hoja se arruga antes de que escribas la primera línea. En cambio, si la recibes con gratitud, con reverencia, esa hoja se convierte en un lienzo. Y tú te conviertes en autor, en creador, en colaborador del cielo. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas empezar con conciencia. Porque el cuerpo puede estar despierto, pero si el alma sigue dormida, nada se mueve realmente. Mira a tu alrededor la próxima vez que despiertes. La luz entrando por la ventana, el aire que respiras, el sonido del mundo despertando contigo. Nada de eso es pequeño. Todo eso es divino. Y si eliges empezar el día desde ese lugar de reconocimiento, desde esa postura de reverencia, te garantizo que incluso tus pensamientos más pesados se volverán más ligeros. Dios no necesita un ritual complejo para moverse en tu vida. Solo necesita que lo reconozcas. Que en medio del silencio del amanecer puedas decir, gracias, porque aún estás conmigo. Ese gesto, aunque parezca simple, tiene el poder de cambiarlo todo. Porque no es lo que haces por fuera lo que transforma tu día. Es lo que eliges hacer por dentro cuando nadie te ve. Y si hoy despertaste con pensamientos nublados, con emociones revueltas, no te castigues por eso. Solo reconoce que es ahí donde comienza la batalla. No afuera, no en las tareas, sino en tu forma de despertar. Porque si conquistas tus primeros minutos, el resto del día se rinde a tus pies. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es abrir los ojos y decir, gracias por este milagro llamado vida. No lo dices porque no tengas problemas, sino porque reconoces que tu existencia no depende de lo que enfrentas, sino de la fuente que te sostiene. Y esa fuente es inagotable. Esa fuente es Dios. No esperes a que todo esté perfecto para agradecer. La gratitud no es la reacción a la bendición. Es la preparación para recibirla. Es el lenguaje que abre puertas invisibles. Es el código que activa la gracia. Y cuando haces de la gratitud tu primer pensamiento, tu día se convierte en terreno fértil para la paz,
para la claridad, para el propósito. Mañana, cuando despiertes, no te levantes de golpe. Quédate unos segundos. Respira. Siente. Reconoce. Porque ese momento, ese breve instante entre el sueño y el movimiento, es donde nace tu conexión con el cielo. Y si decides que ese será tu altar, tu vida entera será una oración. Porque no necesitas más cosas, solo necesitas más conciencia de lo que ya tienes. Y si lo reconoces, si lo agradeces, todo cambia. Hay algo que muchas personas no han entendido. El cuerpo no es un estorbo para lo espiritual, es un aliado. No es un obstáculo para tu propósito, es una herramienta sagrada que Dios te entregó para manifestarlo. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo tratamos como si fuera una carga, como si fuera lo último en la lista, como si no importara lo que hacemos con él en las primeras horas del día? Pero aquí va una verdad que no puedes seguir ignorando. Si el cuerpo no despierta, tu espíritu no se eleva. Porque el propósito no solo se piensa, se camina. Y para caminar con intención, tu cuerpo necesita estar presente. Me di cuenta de esto en una temporada donde me sentía estancado, no solo emocionalmente, sino físicamente. Me levantaba, sí, pero todo era lento. El cuerpo pesado, la mente lenta. Era como si algo dentro de mí supiera que tenía que avanzar, pero algo fuera de mí me arrastraba de nuevo al letargo. Y fue entonces cuando comprendí que no basta con tener claridad espiritual si tu cuerpo sigue viviendo en la pereza. La pereza no siempre grita, a veces susurra, se disfraza de cansancio que no se cura con sueño, de apatía que no se sana con motivación. Pero tiene un punto débil: el movimiento. Porque el movimiento no solo sacude músculos, sacude patrones, rompe ciclos, interrumpe el adormecimiento mental y espiritual que tanto daño hace. Y no estoy hablando de correr 10 kilómetros al amanecer, ni de levantar pesas como un atleta olímpico. Estoy hablando de reconocer que tu cuerpo es templo, y como tal, merece ser activado con propósito. Una mañana, después de días de sentirme apagado, tomé una decisión simple: moverme. No mucho, solo estirarme con intención, abrir las ventanas, dejar que el aire fresco entrara, sentir mis pies tocando el suelo con firmeza. Y algo se desbloqueó. Fue como si el alma dijera: gracias, por fin me escuchaste. Porque el alma necesita un cuerpo despierto para expresarse, y eso lo cambia todo. Hay personas que oran con fervor, que piensan con claridad, pero no actúan porque su cuerpo aún está estancado en un ritmo de apatía. Y eso crea un cortocircuito, porque el propósito necesita acción, y la acción necesita energía, y la energía no aparece por arte de magia, se cultiva. La Biblia dice que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. No fue una metáfora romántica, fue una advertencia sagrada, porque si ese templo está dormido, el fuego que hay dentro no puede expandirse. ¿Cómo vas a encender el mundo si tu cuerpo ni siquiera enciende tu día? Y no se trata de estética ni de cumplir estándares vacíos. Se trata de respeto, de reconocer que lo que haces con tu cuerpo afecta directamente lo que sientes, lo que piensas, lo que decides. Una caminata de 5 minutos con intención puede tener más impacto en tu claridad espiritual que una hora de lamentos. Porque el cuerpo es lenguaje. El cuerpo es oración silenciosa. El cuerpo también le responde a Dios. Piensa en esto. ¿Cómo cambia tu mente cuando te mueves? No lo pienses como ejercicio, piénsalo como activación. Como una forma de decirle a la vida: estoy aquí, no para sobrevivir, sino para avanzar. Porque moverse no es solo agitar los músculos. Es recordarle a tu mente que el estancamiento no tiene permiso de quedarse. Cada mañana, cuando decides mover tu cuerpo, estás escribiendo una declaración profética con tus acciones. Estás diciendo: hoy no seré víctima del letargo. Hoy mi energía no dependerá del estado de ánimo.
Hoy me muevo porque sé que hay algo esperándome más allá del cansancio. Recuerdo una etapa en la que cada pensamiento positivo se evaporaba al contacto con mi falta de acción. Me decía a mí mismo, tienes fe, tienes visión, pero no me movía. Y con el tiempo, esa contradicción comenzó a pesar más que cualquier adversidad externa, porque el cuerpo lo siente. El cuerpo guarda lo que no expresas. El cuerpo se convierte en el contenedor de tus frustraciones o en el canal de tu liberación. Un día, al salir al jardín, me obligué a caminar. No tenía ganas. Me dolía el alma más que los pies. Pero caminé. Respiré hondo. Sentí el aire. Observé las hojas, los sonidos, la vida. Y de pronto, el peso se aflojó. No desapareció por completo, pero algo se aflojó. Y entendí que no se trata de esperar motivación para moverse, sino de moverse para encontrar la motivación. Ese es el secreto que muchos ignoran. El cuerpo no reacciona al deseo, reacciona a la acción. Y cuando comienzas a moverlo con intención, la mente y el alma comienzan a seguirte. Porque donde va el cuerpo, lo demás termina por alinearse. Pero si tu cuerpo está inactivo, lo demás se queda estancado también. Imagina por un momento que estás llamado a construir algo grande con tu vida. No algo material, sino algo eterno, un legado, un impacto, una transformación. Ahora imagina que ese llamado está esperando. Pero tú no te levantas, no te mueves, no activas lo que tienes. ¿Cómo va a construirse algo si los materiales están allí, pero no se tocan? ¿Cómo va a encenderse una llama si no hay movimiento? Dios no te dio un cuerpo para adornar el mundo. Te lo dio para que lo impactes, para que lo camines con propósito, lo sirvas con energía, lo recorras con visión. Y eso comienza cada mañana, cuando decides si te arrastras hasta el día, o si entras en él con postura, con determinación, con reverencia por tu llamado. Hay un principio espiritual poderoso. El cuerpo sigue a la fe, pero la fe también necesita un cuerpo que la respalde. Por eso, cuando oras por claridad, asegúrate de mover también tus pies. Cuando pides dirección, muévete como si ya la hubieras recibido, porque la acción es una forma de fe en movimiento. Y cuando el cielo ve que te mueves, responde. Muchas personas piden señales, pero se quedan quietas. Piden respuestas, pero no caminan. Piden luz, pero no salen de la oscuridad. Y ese es el error, porque la luz no se ve desde el suelo. Se ve caminando. Se ve cuando te levantas y decides que hoy no será igual a ayer. Activa tu cuerpo. No para rendirle culto, sino para rendirle propósito. No porque tengas todas las fuerzas, sino porque sabes que cada paso que das, por pequeño que parezca, está empujando las paredes invisibles que rodean tu mente. Porque moverse es más que desplazarse, es romper con la inercia. Es declarar con tu cuerpo que no vas a quedarte donde el cansancio quiere que te detengas. Y si hoy sientes que no puedes con todo, no te exijas todo. Solo exige de ti el siguiente movimiento. Un estiramiento, una caminata, un respirar profundo. Un hoy, me levanto con respeto por el cuerpo que tengo. Y verás cómo ese acto, tan sencillo, se convierte en la chispa que enciende el resto. Porque el cuerpo fue creado para el movimiento. Y cuando lo niegas, niegas también parte de tu propósito. Cada mañana, cuando elijas activar tu cuerpo, no lo hagas como quien cumple una tarea más. Hazlo como quien honra la vida que le fue dada. Como quien le dice a Dios, gracias por este instrumento. Hoy lo uso para caminar hacia lo que has planeado. Porque cada paso consciente es una oración. Cada respiración profunda es una alabanza. Cada movimiento intencional es una respuesta al llamado. Y si un día no puedes con todo, recuerda, solo necesitas empezar. Porque el que empieza, ya ganó la mitad de la batalla. Y en ese empezar, el cielo se mueve contigo. Hay algo que muchos han olvidado.
algo que ocurre cada mañana, justo después de moverte, de lavarte la cara, de estirarte. Tu cuerpo puede haber despertado, pero tu mente sigue hambrienta, y si no le das el alimento correcto, va a buscarlo en cualquier parte. En los titulares llenos de miedo, en las redes que comparan, en los recuerdos que duelen. Porque la mente no espera. La mente consume lo primero que le pongas delante. Y lo que consumes en esos primeros minutos no es entretenimiento, es dirección, es destino. Es lo que prepara el terreno para todo lo demás. Cuando abres los ojos y lo primero que haces es buscar el teléfono, leer los mensajes, revisar las noticias, no te estás informando. Te estás programando. Estás entregándole a tu mente un desayuno de ansiedad, un banquete de urgencia y comparación. Y después te preguntas por qué, a las pocas horas, estás irritado, sin foco, agotado antes del mediodía. No es casualidad, es alimentación emocional deficiente. Una vez entendí que no se trata solo de lo que comes con la boca, sino de lo que comes con el alma. Y el alma, igual que el cuerpo, necesita alimento. Pero no cualquier alimento. Necesita palabra. Necesita dirección espiritual. Necesita verdad. Porque todo el día el mundo te va a mentir. Te va a decir que no eres suficiente, que estás tarde, que necesitas más. Por eso, si no arrancas el día con verdad, vas a pasar todo el día corriendo detrás de mentiras. La palabra de Dios no es solo un texto, es un desayuno sagrado. Es una semilla que se planta al amanecer y da fruto durante toda la jornada. Y no tienes que leer 10 capítulos, ni convertir tu casa en un templo. A veces basta con una línea, una promesa, una frase que alinee tus pensamientos con lo eterno. Y cuando eso entra primero, lo demás tiene menos fuerza para contaminar. He pasado temporadas en las que lo primero que hacía al despertar era abrir el correo, ver todo lo que tenía pendiente, los mensajes que no respondí, los problemas que tenía que resolver. Y sin darme cuenta, mi día comenzaba con una carga, como si me colgaran un peso invisible antes de dar el primer paso. Y es que eso es lo que ocurre cuando alimentas tu mente con quejas, con presiones, con información que no te edifica. Terminas agotado antes de empezar. Pero hubo un cambio. No un milagro espectacular, sino una decisión pequeña. Un día, elegí empezar diferente. En vez de abrir el celular, abrí mi corazón. Cerré los ojos, respiré profundo y dejé que una sola frase entrara. Este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en él. No me lo creía del todo. No me sentía especialmente alegre, pero decidí decirlo. Y al repetirlo, algo se reordenó. Como si esa frase hubiera limpiado mi interior. Porque las palabras que consumes también limpian o ensucian tu espíritu. No se trata de magia. Se trata de enfoque. Porque donde va tu atención, va tu energía. Y si tu primer pensamiento del día es una queja, eso es lo que vas a expandir. Si es preocupación, eso es lo que vas a propagar. Pero si es palabra viva, esa palabra va a convertirse en dirección, en fortaleza, en estrategia. Tu mente es un campo fértil, pero ese campo no decide qué sembrar. Tú lo decides. Y si siembras quejas, recogerás frustración. Si siembras temor, cosecharás ansiedad. Pero si siembras verdad, cosecharás claridad, confianza, paz. Por eso, lo que eliges decirte al despertar tiene un poder que muchos subestiman. Porque no solo define cómo te sientes, define cómo piensas, cómo respondes, cómo construyes. Hay una escena que nunca olvido. Estaba solo en una habitación, abatido, agotado. Todo parecía estar en pausa, y en lugar de poner música, en lugar de buscar distracción, solo dije, Dios, necesito una palabra. No necesitaba una respuesta, necesitaba una palabra. Algo que entrara por mis oídos y llegara a mi espíritu. Y llegó.
no como una voz externa, sino como un eco interior. No temas, porque yo estoy contigo. Esa frase fue suficiente. No resolvió mis problemas, pero sí me resolvió a mí. Porque una palabra correcta en la mañana puede estabilizarte para todo el día. A veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta, que olvidamos lo que ya nos fue dado. Dirección, promesa, presencia. No tienes que empezar el día solo. Tienes acceso a una fuente eterna. Pero esa fuente no se activa por obligación, sino por decisión. Y esa decisión se toma en los primeros minutos. En el desayuno de la mente, muchos desayunan ansiedad, pero tú puedes elegir desayunar esperanza. Muchos se alimentan de ruido, pero tú puedes decidir alimentarte de verdad. Y eso, aunque suene pequeño, cambia tu atmósfera. Porque cuando lo primero que consumes es lo que Dios dice, todo lo demás tiene menos poder. Tu alma también tiene hambre, y si no la nutres con lo correcto, se va a llenar de lo que encuentre, y lo que encuentra muchas veces es tóxico. Por eso, dale palabra antes que mundo. Dale dirección antes que presión. Dale luz antes que sombras. Quiero decirte algo que puede ser un punto de quiebre. Lo primero que dejas entrar a tu mente es lo que define su clima, y ese clima va así a afectar tus decisiones, tus emociones, tu productividad, tu visión. Así que si sabes que hoy tienes una jornada difícil, no empieces con quejas. Empieza con dirección. Porque la palabra correcta puede ser la armadura que necesitas para salir a la batalla. Y cuando hablo de palabra, no me refiero solo a versículos. Me refiero a declaraciones de vida, a afirmaciones que te alineen con tu propósito, a frases que rompan los patrones de derrota que vienes repitiendo. Si durante años te has dicho, no puedo, comienza el día diciendo, Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tu pensamiento constante ha sido, siempre me pasa lo mismo, reemplázalo por, hoy todo puede ser diferente, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Eso no es autoayuda, eso es renovación de mente. Dios no se mueve por fórmulas, se mueve por fe. Y la fe se alimenta. Y ese alimento no es opcional, es vital, porque sin él, caminas por la vida con un espíritu débil, con un alma confundida, con una mente sobrecargada. Pero con él, caminas con enfoque, con convicción, con propósito. La niebla mental muchas veces no se debe a falta de inteligencia, se debe a falta de alimento espiritual. Y cuando comienzas a nutrir tu mente con la palabra, esa niebla empieza a disiparse, no de golpe, pero sí progresivamente. Porque la claridad no siempre llega como un relámpago. A veces, llega como una vela encendida en medio del caos. Y esa vela es tu desayuno espiritual. Haz de eso una práctica diaria, no como un deber, sino como un regalo. Un momento contigo, con Dios, con tu propósito. No para hacer cheque en una lista, sino para alinear el alma con lo eterno. Porque cada día trae su propio afán, pero cada mañana puedes recibir la fuerza para enfrentarlo, si decides alimentarte con lo que te edifica. No necesitas que todo a tu alrededor cambie para empezar diferente. Solo necesitas que lo primero que entra a tu mente sea lo que Dios dice de ti. Porque lo que Él dice no cambia. No depende de tus emociones. No varía con el clima. Es firme. Es verdad. Es vida. Y si comienzas tu día con vida, todo lo demás florece. Todo comienza con una palabra. No con una acción, ni con una emoción. Con una palabra. Y eso no es casualidad. Desde el principio de los tiempos, fue así. El universo no se creó con movimientos, sino con voz. Sea la luz. Y la luz fue. Y desde entonces, cada día que comienza, sigue ese mismo patrón. Primero viene la palabra, luego lo demás. Pero si las palabras que usas para iniciar tu jornada están cargadas de queja, duda, negatividad o miedo,
No te sorprendas si el resto del día camina en esa dirección. Lo que dices no es una reacción inocente, es una profecía disfrazada. Cada palabra que pronuncias en la mañana es como una semilla que arrojas a la tierra fértil del tiempo, y lo que siembras, vas a cosechar. No de manera mística ni supersticiosa, sino espiritual, porque tu voz tiene poder. Tu lenguaje no solo comunica, construye, derriba, crea, divide, libera. Y si hay algo que puede transformar radicalmente la forma en la que vives tus días, es cambiar lo que te dices a ti mismo cuando nadie más está escuchando. Recuerdo cuando comencé a notar el patrón. No era lo que me pasaba lo que definía mi jornada, era cómo hablaba sobre ello. Cuando decía, esto va a salir mal, se cumplía. Cuando repetía, nunca me alcanza el tiempo, el día se me escapaba como agua entre los dedos. Y no porque el universo conspirara contra mí, era yo mismo, dándole forma a mi entorno con la lengua. Y lo hacía sin darme cuenta, como un piloto automático de destrucción lenta. Hasta que una mañana decidí romper ese ciclo. No tenía ganas, no había dormido bien. El cuerpo dolía, la mente estaba nublada. Pero abrí la boca y dije, este será un buen día. No porque lo sienta, sino porque lo declaro. Fue forzado, sí, pero fue un acto de guerra espiritual. Porque cuando usas tu palabra con intención, estás tomando autoridad sobre el ambiente. Estás recordándole al día quién eres. Estás marcando territorio en lo invisible. Las palabras no son simples sonidos, son dirección, son puertas, son mapas. Y cada vez que hablas, estás eligiendo a dónde quieres ir. ¿Has notado cómo cambia tu estado de ánimo dependiendo de lo que dices? Como una frase como, no puedo más, te deja sin fuerza, mientras que un paso más te levanta incluso sin energía. No es coincidencia. Es principio. Es diseño. Es poder. Hay quienes comienzan el día diciendo, estoy cansado, qué fastidio, otra vez lo mismo. Y no entienden por qué el desánimo los acompaña. Pero es que si lo primero que haces es declarar derrota, no puedes esperar victoria. No se trata de negar la realidad, se trata de elegir cuál realidad vas a reforzar con tus palabras. Porque lo que hablas se fortalece. Por eso, desde que lo entendí, cada mañana se convirtió en un momento de construcción. No empiezo el día hablando de lo que falta, sino de lo que tengo. No me enfoco en el miedo, sino en la fe. No hablo desde el dolor, sino desde el propósito. No porque no sienta lo otro, sino porque sé que tengo el poder de elegir desde dónde vivir. Y eso ha cambiado no solo cómo pienso, sino cómo me comporto. Porque lo que dices también le habla a tu cuerpo. Si dices, no tengo energía, tu cuerpo lo cree. Si dices, me siento fuerte, tu cuerpo empieza a buscar esa fuerza. Las palabras que salen de tu boca se convierten en instrucciones para tu mente, tu espíritu, tu entorno. Por eso no es menor lo que dices mientras te lavas la cara, mientras te vistes, mientras tomas ese primer sorbo de café. Tus palabras, en esos minutos iniciales, no son ruido, son semilla. Y lo que siembras allí va a determinar qué emociones van a brotar en las horas siguientes. Por eso cuídalas, ámalas, elígelas con sabiduría. No necesitas dar discursos, solo necesitas declarar con intención. Una frase, una línea, una verdad. Algo que le recuerde a tu alma quién eres y quién está contigo. Algo que empuje la oscuridad hacia atrás. Algo que abra espacio en tu mente para que la claridad entre. A veces basta con decir, Dios está conmigo. Y eso basta. Porque cuando lo dices con convicción, el miedo pierde poder. El caos pierde volumen. La ansiedad retrocede. Una vez dije en voz alta, sin saber por qué, nada de lo que enfrente hoy será más grande que el propósito que me sostiene. Y todo en mí se acomodó. No porque el día fuera fácil,
sino porque mi postura interior cambió. Porque cuando hablas vida, todo en ti comienza a alinearse con esa vida. Y lo más hermoso es que eso no solo te transforma a ti, transforma tu ambiente, porque tus palabras no solo te construyen a ti, también construyen el espacio a tu alrededor. Lo que dices crea atmósfera, crea cultura, crea clima. Y si haces de tu casa, de tu rutina, de tu espacio, un lugar donde se habla con fe, con gratitud, con visión, ese lugar se vuelve terreno fértil para bendiciones que antes no podían florecer. Cada mañana tienes la opción de ser profeta o prisionero de tu boca. Puedes declarar lo que deseas o repetir lo que temes. Puedes hablar desde la verdad o desde la herida. Y eso es lo que hace la diferencia entre un día con sentido y un día atrapado en la niebla mental. Muchos no necesitan más motivación. Lo que necesitan es escuchar sus propias palabras con nuevos oídos. Porque si revisaras lo que dices al comenzar tu día, entenderías por qué te sientes como te sientes. Las palabras son reflejo, pero también son raíz. Y cuando cambias la raíz, el fruto cambia solo. Por eso, antes de dejar que las voces externas definan tu narrativa, elige tú qué historia vas a contar. Aunque sea en voz baja, aunque sea frente al espejo, aunque sea con la voz temblorosa, declara lo que quieres ver, afirma lo que Dios ya dijo de ti, suelta lo que te pesa con palabras de liberación. Y si no sabes qué decir, empieza con esto: hoy elijo hablar vida. Eso basta, eso abre la puerta. Porque cuando esa frase cruza tus labios, todo dentro de ti empiezas a recordar que tienes el poder de elegir no solo cómo actuar, sino cómo hablar. Y hablar es crear, hablar es establecer, hablar es liberar. Haz de tus palabras tu primera acción de fe. No importa cómo se vea el día, no importa lo que sientas. Habla vida, habla visión, habla fuerza, y verás cómo el día comienza a responderte. Apenas abres los ojos, el mundo empieza a gritar. Notificaciones, tareas pendientes, voces internas que ya están lanzando preguntas, preocupaciones, exigencias. Todo parece urgir, todo quiere tu atención. Y en medio de ese ruido, hay algo que se pierde si no lo cuidas: la capacidad de escuchar. Porque no se trata solo de estar despierto, se trata de estar presente. No se trata de empezar rápido, sino de empezar conectado. Y la conexión verdadera no nace del ruido, nace del silencio. Ese silencio no es ausencia, es preparación, es pausa antes del movimiento. Es el espacio donde se escucha lo que no puede gritar, porque las verdades más profundas no llegan envueltas en estruendo, sino en susurros. Y si sales corriendo sin detenerte a escucharlos, te pierdes el mapa. A veces el camino está claro, pero no lo ves porque el ruido lo oculta. La mente moderna ha sido entrenada para la velocidad, pero el alma se forma en el silencio. Y cada mañana es una oportunidad para elegir cuál ritmo va a gobernarte. Puedes empezar como todos, corriendo detrás del reloj, reaccionando, persiguiendo lo urgente. O puedes empezar distinto, puedes quedarte unos minutos en quietud, sin distracciones, sin hablar, solo estando. Presente, despierto por dentro. Escuchando no con los oídos, sino con el corazón. En ese silencio ocurre algo que no se puede forzar: el alineamiento. Tu alma empieza a recordar lo que de verdad importa. Tu mente se despeja sin esfuerzo. Tus pensamientos se ordenan sin empujones. Y en ese estado de quietud consciente, recibes instrucciones que de otro modo pasarías por alto. Se ha dicho muchas veces que Dios no compite con el ruido. No porque no pueda, sino porque no necesita. Su voz no necesita imponerse. Está, pero solo se percibe cuando hay disposición. Y esa disposición no se logra mientras corres. Se logra cuando detienes la maquinaria y haces espacio para escuchar lo que de verdad sostiene tu día.
Durante un periodo de estrés constante, me encontraba despertando con el corazón acelerado. Antes de levantarme, ya estaba tenso. Antes de abrir la boca, ya estaba lleno de pensamientos que no me dejaban respirar con calma. Hasta que un día no hice nada, no abrí el celular. No me puse a pensar en el horario, solo me senté en la cama, respirando, sin esperar nada, solo estando, sin buscar palabras, sin necesidad de una gran revelación. Y ahí, en ese silencio tan extraño al principio, sentí algo que no venía de mí. Una certeza. No eran frases, era una paz. Silenciosa, pero contundente. Lo que no pude resolver en 10 reuniones, lo resolvió una pausa de 10 minutos. No afuera, adentro. Esos minutos fueron mi ancla, porque el mundo seguía igual, pero yo ya no. Porque no se trata de que el ruido desaparezca, se trata de que dejes de depender de él para sentir que estás avanzando. Hay cosas que solo se entienden cuando eliges no hacer nada, y ese no hacer es más poderoso que muchos haceres llenos de prisa. La niebla mental no siempre necesita más pensamientos para disiparse. A veces necesita que te calles por dentro, que dejes de intentar resolver todo, que detengas ese diálogo interno que gira y gira sin llevarte a ningún lado. Y cuando esa pausa se convierte en hábito, descubres que el silencio no es vacío, es presencia, es descanso, es claridad. Y en ese lugar, las respuestas que buscabas empiezan a mostrarse, sin que las fuerces, sin que las corras. Muchos le tienen miedo al silencio porque creen que no van a encontrar nada en él. Pero lo que realmente temen es encontrarse a sí mismos, porque en el ruido puedes disfrazar tus inseguridades. En el silencio no hay maquillaje, solo tú, con tus pensamientos, tus dudas, tu verdad, pero también con tu esencia, con tu propósito, con tu conexión más pura con lo divino. El silencio al despertar no es una pérdida de tiempo, es una inversión, una semilla que plantas al principio para recoger claridad durante el día. Es la diferencia entre reaccionar por impulso o responder desde propósito, entre empezar desde el caos o desde la dirección. Esa pausa, aunque breve, le enseña a tu mente que tú mandas, que no necesitas llenarte de ruido para sentirte en control, que puedes esperar, que puedes escuchar, que puedes habitar ese espacio interno donde nada es urgente, pero todo es importante. Es allí donde se gesta la estrategia, donde se define el tono espiritual con el que enfrentarás cada decisión, no desde el desespero, sino desde la conciencia, no desde el vacío, sino desde la plenitud. Hay decisiones que no requieren más análisis, requieren silencio. Y hay caminos que no se descubren al andar, sino al detenerse un momento a escuchar por dónde hay que ir. Las personas más sabias no son las que más hablan, son las que saben cuándo callar, las que entienden que no todo se dice, pero todo se siente, que no todo se resuelve rápido, pero todo empieza a ordenarse cuando escuchas lo esencial antes de hacer lo urgente. Algunas mañanas, la mejor oración no tiene palabras, solo presencia. Solo disposición, solo una actitud de rendición silenciosa que dice, sin decir, estoy aquí, no sé qué viene, pero estoy abierto. No tengo todas las respuestas, pero tengo paz. Esa actitud transforma más que cualquier frase recitada por obligación. El silencio es acto de humildad, es decir, no tengo que controlarlo todo. Es confiar en que el día se puede empezar desde la escucha, no desde el empuje. Es reconocer que no necesito llenar cada segundo para sentirme útil. Porque el propósito no se mide por velocidad, sino por sintonía. No es fácil. Al principio parece extraño. La mente se impacienta, pero si lo sostienes, empieza a adaptarse. Empieza a disfrutar ese momento contigo mismo, ese momento con Dios. Ese momento sin interferencias. Y ese espacio se convierte en altar. Un altar sin velas, sin música, sin palabras.
pero cargado de sentido. Ese silencio se vuelve el lugar más seguro de tu día, donde no necesitas fingir nada, donde no hay exigencias. Solo una respiración que dice, estoy aquí, estoy vivo, estoy conectado. Y entonces sí, después de eso, puedes correr, puedes trabajar, puedes hablar, pero ya no estás reaccionando. Estás respondiendo desde un lugar más profundo, desde un eje que no se mueve con el viento, desde una raíz que ya se ancló antes de salir al mundo. El silencio te da algo que el ruido nunca podrá, dirección interna, porque lo que no escuchas en la prisa, lo escuchas en la quietud. Lo que no ves en el caos, lo ves en el descanso. Y si cada mañana eliges darte ese regalo, aunque sean 5 minutos, aunque sea en medio del ruido externo, aunque sea con los ojos cerrados y la respiración pausada, ese pequeño acto tendrá un impacto inmenso. Porque no es la cantidad de tiempo lo que importa, es la calidad de conexión. Ese silencio consciente es más que una práctica, es un estilo de vida, es una forma de decir, mi paz no depende de lo que pase fuera, sino de lo que cultivo dentro. Y cuando eso se vuelve parte de ti, ya no vives corriendo, vives escuchando, ya no reaccionas por reflejo, respondes desde propósito, y eso cambia todo. La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero cada mañana, sin saberlo, ya están viendo algo. No con los ojos, sino con la mente. Están proyectando imágenes, escenas, posibilidades. Y lo preocupante es que, la mayoría de las veces, esas imágenes están llenas de lo que temen, no de lo que esperan. Visualizan retrasos, conflictos, malas noticias, cansancio, fracaso. Y lo hacen sin darse cuenta, porque la mente tiene la costumbre de adelantarse. Y cuando se adelanta sin guía, tiende a dibujar los escenarios más oscuros. La niebla mental no solo se forma por lo que piensas, también por lo que imaginas. Y si lo primero que haces al despertar es recrear mentalmente todo lo que puede salir mal, es natural que sientas peso antes de empezar. No es el día lo que te agota, es la proyección que hiciste de él antes de vivirlo. Por eso, necesitas recuperar el control de ese espacio invisible. No con ilusión vacía, sino con fe activa. La fe no es esperar sin hacer nada. Es mirar el futuro con ojos entrenados para ver lo que todavía no existe, pero ya fue prometido. Es elegir imaginar lo bueno, lo justo, lo posible. Es construir con la mente lo que el cuerpo luego caminará. Y ese ejercicio espiritual es tan poderoso, que puede cambiar tu energía incluso antes de que te pongas de pie. No se trata de negar la realidad, sino de decidir qué parte de ella vas a alimentar. Porque si el día aún no ha comenzado, pero tú ya lo imaginaste lleno de ansiedad, entonces la ansiedad ya te está ganando sin pelear. Pero si lo visualizas desde la certeza de que Dios camina contigo, entonces la paz comienza a marcar el paso. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya elegiste desde qué lente mirar. Una vez, al despertar, tuve la costumbre de repasar mentalmente cada posible problema del día. En esos primeros minutos ya estaba viendo retrasos, llamadas incómodas, agotamiento, discusiones. Era como si mi mente se preparara para un combate constante. Pero no lo hacía desde la estrategia, sino desde el miedo. Y con el tiempo, entendí que esa forma de visualizar mi jornada estaba robándome la fuerza antes de empezar. Decidí hacer un cambio. En vez de anticipar lo que podía salir mal, comencé a imaginar cómo quería sentirme al final del día. No se trataba de controlar los eventos, sino de visualizar mi postura interna. Me veía respondiendo con calma, encontrando soluciones, hablando con claridad, avanzando sin perderme en lo innecesario. Y esa imagen se volvió una guía, un mapa silencioso que me ayudaba a no salirme del camino. La fe es eso, ver lo que aún no pasó como si ya estuviera en marcha. Y cuando lo ves,
Tu mente empieza a crear puentes hacia esa visión. No es un pensamiento mágico, es diseño espiritual. Y tú tienes acceso a él cada mañana. Solo necesitas detenerte un momento y dirigir tu imaginación hacia lo que edifica. Los atletas visualizan la meta antes de correr. Los arquitectos imaginan la estructura antes de construir. El alma también necesita una imagen clara para saber hacia dónde moverse. Y esa imagen, cuando nace de la fe, tiene el poder de atravesar obstáculos que el miedo no puede enfrentar. Visualizar con fe no es repetir frases positivas sin convicción. Es cerrar los ojos, respirar y verte actuando desde tu versión más conectada. Esa que no reacciona por impulso, sino que responde con sabiduría. Esa que no se ahoga en la presión, sino que encuentra profundidad en medio del caos. Hay momentos en los que no tienes fuerza, pero sí puedes imaginarte fuerte, y eso basta. Porque esa imagen se vuelve semilla. Y si la riegas cada día, empieza a echar raíces. La repetición de esa visualización crea un nuevo patrón, y ese patrón termina guiando tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones. Puedes usar ese espacio interior como un campo fértil o como un terreno minado. Puedes sembrar confianza o sembrar duda, pero no puedes evitar sembrar algo. Porque todos estamos imaginando. La diferencia es si lo haces por miedo o por fe. Cada mañana es una pantalla en blanco. Y la imagen que proyectas al inicio será la que determine tu guión interno. No puedes controlar todo lo que va a pasar, pero sí puedes decidir cómo te vas a mover dentro de eso. Y esa decisión se toma antes de que el mundo hable. Se toma en silencio, en lo íntimo, cuando nadie ve. Las personas más centradas no lo son porque su vida sea perfecta, sino porque han entrenado su visión. Ven lo mismo que los demás, pero interpretan distinto. Donde otros ven amenaza, ellos ven oportunidad. Donde hay incertidumbre, ellos ven posibilidad. No porque nieguen la dificultad, sino porque eligieron desde dónde mirar. Esa elección está disponible para ti cada mañana. Tómate ese momento. Respira. Y antes de entrar en la prisa, dibuja con tu mente la mejor versión de tu día. La que refleja propósito, calma, avance. No porque todo saldrá perfecto, sino porque tú habrás empezado desde la fe, no desde el miedo. Y ese comienzo ya es una victoria. Cada mañana te lanza una pregunta invisible, aunque poderosa. ¿Qué vas a hacer con este día? Y la mayoría responde de forma inconsciente, dejándose arrastrar por la urgencia, por la costumbre, por lo que toca el hacer. Pero hay otra forma, una forma distinta de comenzar, una forma que tiene más impacto que cualquier lista de tareas, más peso que cualquier meta. Hacerlo primero, con excelencia. No se trata de grandes acciones, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad interior. Porque lo primero que haces cada día lleva una energía especial. Marca el tono, define tu ritmo, establece tu estándar. Y si ese primer acto está lleno de intención, de enfoque, de respeto por tu propósito, todo lo que viene después comienza a alinearse con esa dirección. Durante mucho tiempo pensé que tenía que hacer mucho para sentir que avanzaba. Pero descubrí que no era así. Lo que realmente cambia un día no es cuántas cosas haces, sino cómo haces la primera. Esa acción inicial, aunque sea pequeña, es como un disparo de salida. Es tu declaración silenciosa al universo y a tu propia alma. Estoy aquí, y esto me importa. Cuando eliges hacerlo primero con excelencia, estás entrenando tu mente a no vivir desde la mediocridad. Estás diciéndole a tu alma que cada detalle cuenta, que lo que haces, aunque nadie lo vea, tiene peso espiritual. Y cuando ese principio se convierte en hábito, algo cambia por dentro. Tu nivel de presencia se eleva. Tu nivel de conciencia se afina. Ya no haces las cosas solo por cumplir. Las haces como quien honra su tiempo, su llamado,
su existencia. Tal vez lo primero que haces es tender tu cama, o preparar tu café, o escribir 3 líneas de gratitud. No importa cuál sea esa acción. Lo que importa es que la hagas como si fuera el primer ladrillo de una casa sagrada. Porque lo es. Estás construyendo tu día, tu estado mental, tu preparación emocional. Y si ese primer ladrillo se coloca con descuido, todo lo que viene después queda flojo. Hazlo primero con amor, con enfoque, con respeto. Aunque parezca insignificante, aunque dure solo 2 minutos, porque esa acción inicial no es pequeña, es poderosa, es semilla, y cada semilla contiene dentro de sí la forma del bosque. Quien empieza su día desde la excelencia, aunque sea en lo mínimo, se vuelve más fuerte, más claro, más firme, porque ha aprendido a no subestimar lo que nadie aplaude, pero el cielo observa. Y en ese acto de fidelidad cotidiana, se esconde la clave para destruir, de una vez por todas, la pereza y la niebla mental que tanto limitan el avance. El día no empieza cuando sales de casa. El día empieza cuando eliges hacerlo primero con excelencia. Desde ahí, todo cambia. No es magia, no es casualidad. Es una decisión diaria, porque al final cada mañana trae una oportunidad disfrazada de rutina. Y lo que haces con esos primeros minutos determina mucho más que tu productividad. Determina tu conexión, tu claridad, tu capacidad de avanzar en medio del ruido sin perderte. La pereza no siempre se ve como quedarse en cama. A veces se disfraza de distracción, de prisa sin dirección, de pensamientos repetitivos que no construyen nada. Y la niebla mental no siempre es resultado de cansancio físico, sino de una mente que se olvidó de anclarse espiritualmente antes de comenzar. Has recorrido un camino completo, desde despertar con intención hasta agradecer el milagro de estar vivo, desde mover el cuerpo con propósito hasta nutrir tu mente con palabra viva. Has aprendido a hablar vida, a hacer silencio, a visualizar con fe y a ejecutarlo primero con excelencia. No hay nada mágico en esto, pero hay algo profundamente espiritual, porque cuando haces de estas acciones un estilo de vida, no solo cambia tu mañana, cambia tu percepción, cambia tu energía, cambia tu espíritu. Esto no se trata de hacerlo todo perfecto. Se trata de no volver a empezar desde el mismo lugar. Porque cada mañana trae su propio reto, pero también trae una llave. Y esa llave está en ti. En tu forma de pensar, en tu forma de mirar, en tu forma de actuar. El día puede empezar igual que ayer, pero tú ya no eres el mismo. No después de entender que la rutina matutina no es un simple hábito, es una declaración de fe, es una construcción sagrada. Es tu altar diario. Y si comienzas cada día alineado con estos principios, no habrá pereza ni niebla que se sostenga. Porque el que se despierta en Dios, camina en luz. Y donde hay luz no hay confusión, solo dirección. Muchas gracias.